Bueno, seguimos. Habíamos llegado acá. A ver, acá, que ahora empezamos con la previsión de activo. Dice, las previsión de activo son las que, perdón chicos, hasta acá, ¿se entendió lo que es una previsión? Sí, sí. Bien, y otra cosa que no les dije es que sí o sí las previsiones siempre se hacen al cierre del ejercicio. Por lo tanto, es un ajuste que se va a hacer al cierre cuando se hace un análisis, porque digamos, al cierre ya tengo el total de la cartera de clientes que me están debiendo a esa fecha. Entonces ahí puedo hacer un análisis de pensar a ver de ese total cuántos me pagan y cuántos no. Al cierre tengo ya la cantidad de hechos inciertos que se generaron durante el ejercicio y sé que si pueden llegar a salir a favor o no en el próximo. Y así, entonces, esto lo hago al cierre del ejercicio. Dice, las previsiones de activos son las que permiten reconocer hechos inciertos en el presente para prevenir sus consecuencias económicas, dado que se trata de pérdidas imputables al presente, y de concretarse esos hechos en el futuro provocarían una disminución de activo. Fíjense, ¿cuál es el sentido más que nada de esto? Sí, yo llego al cierre del ejercicio y tengo que la cartera de clientes que me deben son 100.000 pesos. O sea, esos clientes yo los tengo que cobrar en el ejercicio siguiente. ¿Sí? Si de esos 100.000 en el ejercicio siguiente me pagan 80 y 20 no, yo en el ejercicio siguiente, ¿qué hago? Una imputación de resultados por 20.000, y si me pongo a pensar, no es un resultado del ejercicio del que viene, porque esas ventas son del ejercicio anterior, entonces realmente ese resultado tendría que imputarse a este ejercicio. Por eso hago la previsión al cierre y cargo el resultado al ejercicio que corresponde. Entonces fíjense, ¿cómo hago para constituir al cierre una previsión de activo? Debito una cuenta de resultado negativo, que para el caso este que les estoy hablando de las personas que creo que no me van a pagar, voy a utilizar la cuenta deudores incobrables. Por ejemplo, cuenta de resultado negativo. La voy a debitar. Y voy a acreditar una cuenta de activo con saldo acreedor, es decir, una PASA. Y ahí es la que le voy a, que tiene función regularizadora, y a esa la voy a llamar previsión para deudores incobrables. Es decir, que al cierre del ejercicio digo, bueno, a ver, ¿cuánto tengo de deudores? 100.000 pesos. Bueno, ¿qué estimación vengo de otros años? Y los últimos 5 años del total que tenías al cierre, el 20% no te pagó. Bueno, entonces, si sigo con la misma estimación, digo, si tengo 100.000, al cierre del ejercicio el 20% no me va a creo que no me va a pagar, quiere decir que 20.000 no los voy a cobrar. Entonces, ¿qué hago al cierre? Deudores incobrables, a previsión para deudores incobrables, 20.000 pesos. Si el ejercicio que viene realmente esos 20.000 no me pagan, no voy a imputar resultado, voy a imputar previsión, es decir, el ejercicio que viene voy a usar esa cuenta que previsioné para descontar los que no me pagan. Entonces me queda bien imputado el resultado al ejercicio que corresponda. Dice, este reconocimiento o devengamiento de una variación patrimonial de sentido negativo se realiza a la fecha de cierre del ejercicio, independientemente del momento durante el mismo en que la situación generadora se hubiese ocurrido. Es decir, yo porque estoy hablando del análisis de crédito, pero puede ser que haya sido, por ejemplo, que en junio despedí a un empleado. La situación la estoy analizando al cierre. Son ejemplos las previsiones para incobrable, la desvalorización de mercaderías, los juicios pendientes, etc. Vemos ahora la registración. Fíjense, la registración de la constitución al cierre del ejercicio, vamos a poner acá, si es, por ejemplo, en el caso de la desvalorización de la mercadería, puedo utilizar pérdida por desvalorización de mercaderías a previsión para desvalorización. Si es el caso de los deudores, voy a usar deudores incobrables a previsión para deudores. Entonces, fíjense, entonces las previsiones tienen etapas.
La etapa de la constitución voy a debitar una cuenta de resultado negativo y voy a acreditar una cuenta regularizadora del activo. Es decir, que esta va a quedar en momento cero una vez que se concrete el hecho. Cuando en el futuro se determine la certeza de la disminución del activo, el patrimonio sufre un cambio cualitativo. Es decir, vamos a hacer el ejemplo, les voy a cambiar acá, de que al cierre del ejercicio les sigo con el mismo ejemplo. Al cierre del ejercicio de los 100.000, creo que 20 no me van a pagar. Vamos a poner acá. Si no le pongo el numerito. 20.000 no me van a pagar. Entonces vamos a hacer acá. Previsión para deudores incobrables pasa 20.000. ¿Ven? O sea, llega el cierre del ejercicio, tengo en el rubro de la suma del rubro crédito 100.000, pienso cuáles son las estimaciones que tuve durante los 5 años, los últimos 5 años, y tengo un promedio de que el 20% no me paga, y entonces aplico ese mismo 20% a este año y digo, bueno, de 100.000, el 20% son 20.000. Digo, creo que 20.000 de este total no me va a pagar. Entonces, fíjense, estoy imputando al ejercicio que corresponda el resultado. Y es un hecho incierto, porque no sé si realmente me van a dejar de pagar 20.000 o no, que se va a suceder en el futuro. Fíjense de las 3 características que teníamos que tener para constituir la previsión. Un hecho incierto, de ocurrencia en el futuro, o sea, un hecho incierto hoy, porque no sé cuánto me van a dejar de pagar, tengo una estimación de ocurrencia en el futuro, si me van a dejar de pagar el año que viene, y de monto estimado, porque estoy haciendo una estimación. Vamos a hacer que esto es diciembre del 2020. En marzo del 2021, dice, cuando en el futuro se determine la certeza de la disminución del activo, el patrimonio sufre un cambio cualitativo, es decir, no quanti, quali. Vamos a poner que en marzo del 2021, de la cartera de clientes que están en deudores en gestión judicial, los abogados me dicen que 20.000 no me van a pagar. Entonces, ¿qué hago? Ya sé que no me van a pagar. Previsión para la que había creado en diciembre por 20.000 pesos. Uy, ¿qué pasó acá? Previsión para los que había creado acá al cierre del ejercicio, y voy a dar de baja el activo, perdón, ¿a dónde se me fue? Voy a dar de baja el activo, en este caso, deudores en gestión judicial. ¿Ven? El activo doy de baja por los 20.000. Entonces, si yo hago el mayor de la previsión, al año siguiente la usé toda. Fíjense, lo que había previsto lo terminé usando. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Si el monto cierto fuere mayor, es decir, que en vez de dejarme de pagar 20.000 me dejaron de pagar 30, el saldo de la cuenta previsión para correspondería por el importe no previsto realizar un ajuste a los resultados de ejercicios anteriores por haberse apropiado en ellos resultados negativos en defecto. Es decir, ¿qué es lo que puedo llegar a utilizar? O sea, tengo 2 formas de hacer en el caso de que lo que realmente me dejen de pagar es cuando el monto es mayor. Por ejemplo, es 30.000 en lugar de 20. La previsión la voy a usar por los 20 que había previsto. Y por la diferencia, es decir, por los 10.000, voy a usar ajuste de resultados de ejercicios anteriores, que es una cuenta del patrimonio neto. Y fíjense que la palabra se los dice,
ajusto los resultados de ejercicios anteriores. Esto más que nada cuando realmente el importe es totalmente significativo, es decir, que me varía en importancia el resultado del ejercicio anterior. En caso de que no sea así, la previsión lo voy a utilizar por lo que realmente había estimado y la diferencia de los 10.000 uso deudores incobrables cuenta de resultado y lo apropio a este ejercicio, sin importar si pertenece o no. Y doy de baja, en este caso, deudores en gestión judicial si venimos con el mismo ejemplo que traíamos. Ahora, si el monto a pagar fuese menor, acá esto lo saco, si el monto a pagar fuese menor, directamente, o sea, si en vez de que me dejaron de pagar 20.000, me dejaron de pagar 15, hago previsión para, por los 15.000, es decir, de los 20 uso nada más que 15, doy de baja la cuenta del activo y puedo hacer también la utilización de la cuenta ajuste de resultados de ejercicios anteriores, también del patrimonio neto. Pero para la misma observación que la anterior, si el monto no es tan significativo de que realmente merece hacer un ajuste de los ejercicios anteriores, acá lo que voy a utilizar, como en este caso utilizábamos resultados negativos, deudores incobrables, acá lo que voy a utilizar es otra cuenta que se llama sobrante de previsión. O sea, en esta, perdón chicos, en esta donde el monto era mayor, que en lugar de usar ajustes podíamos llegar a usar deudores incobrables, también podemos usar faltante de previsión, también cuenta de resultado negativo, es decir, que me faltó previsionar. En este otro caso, cuando lo que previsioné fue menor a lo que realmente se dio, hago un ajuste de resultado de ejercicios anteriores o utilizo la cuenta sobrante de previsión, cuenta de resultado positivo. Y con esos dos sistemas, es que la cuenta previsión me queda saldada. ¿Se entendió eso? Es decir, para cuando estimo en más o en menos, al ejercicio siguiente, la previsión la cancelo con sobrante de previsión o faltante de previsión, de acuerdo sea la característica. ¿De acuerdo? Sí. Listo. Luego tenemos, de existir un recupero de un deudor declarado incobrable en el mismo periodo en el que se concretó la incobrabilidad y por consiguiente se hizo uso de la previsión, correspondería debitar la cuenta representativa del crédito y acreditar la previsión. Por ejemplo, si en el ejercicio 2021 yo había utilizado la previsión a deudores en gestión judicial porque se habían dado las características de que no me habían dejado de pagar los 20.000, pero al mes siguiente uno de esos que yo ya había considerado incobrable total viene y me paga, ahí directamente lo cancelo contra la previsión nuevamente, haciendo un recupero de incobrables. O sea, en el mismo ejercicio, deudores, patrimonial del activo, a la previsión, y si es en el ejercicio posterior, la cuenta que voy a usar es recupero de incobrables, cuenta de resultado negativo. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a ver, tienen que empezar las de pasivo. Ahora vimos las previsiones de activo, ahora vemos las de pasivo. Dice, son las que permiten reconocer hechos inciertos en el presente para prevenir sus consecuencias económicas, dado que se trata de pérdidas imputables al presente y de concretarse esos hechos en el futuro, provocarían un aumento de pasivo. Las obligaciones cuya cancelación no es segura, pero sí altamente probable y medible objetivamente, conforman el pasivo contingente. Bueno, no sé quién está jugando, pero mi marido gritó gol. Vemos acá.
Dice, constitución y utilización de la previsión de pasivo. Se registra debitando una cuenta de resultado negativo, como dijimos hoy, y acreditando una cuenta de pasivo, que tiene la característica de eventual, incierto, contingente. Cuando veamos más adelante, vamos a ver que el pasivo, cuando estudiemos pasivo, se divide en pasivo cierto y pasivo contingente. Y esto es lo que entraría acá, las previsiones de pasivo contingente. En vez de utilizar una cuenta regularizadora como hicimos en las previsiones de activo, vamos a utilizar una cuenta de pasivo. ¿Por qué? Porque acá lo que se da es la obligación de que yo el día de mañana tenga que pagar algo. Entonces, vamos al fíjense los ejemplos, previsiones para despidos o juicios pendientes. Y vamos al ejemplo más clásico. Hoy echo a 10 empleados en mi empresa, ¿sí? ¿Qué es lo más lógico si yo echo a 10 personas? Que me van a hacer juicio por despido. Pero obviamente yo no sé hoy cuánto es lo que voy a tener que pagar en el futuro. Entonces, la registración o la constitución de la previsión de pasivo al cierre voy a hacer pérdida por juicios pendientes, por ejemplo, a previsión para juicios pendientes. Acá uso una pasa en la constitución. Pero cuando en el futuro se determine la certeza del pasivo, es decir, el año que viene yo realmente sé, cuando el abogado me dice, che, se terminó el juicio, vas a tener que pagar tanto, voy a hacer previsión para la que había utilizado, perdón, esto es pasivo, previsión para, voy a poner juicios a pagar, ¿sí? Esa previsión ya deja de ser tal para pasar a ser una obligación de pago. Las previsiones de pasivo es más fácil que las de activo. Vamos ahora acá. Y es lo mismo que para el caso de los de activos. Cuando el monto es mayor o cuando el monto es menor, para hacer más rápido esto, lo que voy a utilizar es ajuste de resultado de ejercicios anteriores, en el caso de que el monto sea significativo y que se asuma la responsabilidad de ajustar el ejercicio anterior, o directamente utilizo sobrantes o faltantes de previsión. Eso no lo vuelvo a repetir porque es lo mismo. Y luego tenemos las contingencias, porque hablábamos de contingencias de activo, de pasivo, y ni las remotas ni probables, que no representan variaciones cuantitativas del patrimonio, que se registran mediante la cuenta de orden, y que son ejemplos más que nada la recepción de mercaderías en consignación, que sabemos que este tipo de mercaderías, sí o sí, cuando las recibimos debemos registrarlas ante una posible inspección o lo que fuere, porque si bien no tenemos la propiedad, tenemos la guarda de las mismas. Bien. Y a ver qué puse acá. Previsión para deudores de dudoso cobro, es decir, para deudores incobrables. Son importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes que en el caso de créditos implica la pérdida de un activo. La situación contingente, ¿cuál es? Que el cliente no pague. El efecto patrimonial, que no puede seguir reflejándose como un activo y se reconoce. Primero, un resultado negativo, deudores incobrables. Segundo, se utiliza o cancela la previsión constituida en el ejercicio anterior. Y tercero, a la fecha de cada cierre se registra el asiento de previsión. Previsión para deudores incobrables, cuenta regularizadora del activo. Y el método para el cálculo de la previsión. Esto es algo que justo como ya veía que se terminaba, me había dado cuenta de que no lo había puesto. Está acá. Existen diferentes métodos para decir, bueno, ¿cómo calculo la previsión de un incobrable? El método subjetivo y el método objetivo. El método subjetivo, y la palabra se lo dice, tiene que ver con el sujeto. Si yo al cierre del ejercicio tengo el rubro créditos conformado por deudores por venta, deudores morosos, deudores documentos a cobrar, deudores en gestión judicial, etcétera, etcétera, etcétera.
Y al cierre del ejercicio me dicen que de los deudores por venta, el cliente Juan, Pedro y Luis muy probablemente me paguen solamente el 50% de lo que me deben porque presentaron quiebra. Entonces yo ahí estoy haciendo un análisis sobre el sujeto, sobre un determinado cliente. Es decir, que voy a agarrar la deuda de Juan, de Pedro y de Luis y voy a decir cuánto me deben entre los tres y voy a prevenir el 50% de eso. Porque lo estoy haciendo sobre el sujeto, sobre una persona determinada. Tengo los datos específicos sobre quién hacer la previsión. Ahora, si vamos al método objetivo, ya es lo más que nada hacer un análisis matemático sobre los saldos de las cuentas. Porque como así les dije que el método subjetivo lo que tengo que tener en cuenta es el sujeto, es decir, la persona, el método objetivo voy a hacer un cálculo. Y voy a decir, bueno, a ver, si en el año 2010 tuve de incobrables el 10% de la masa acreedora, de la masa deudora. En el 2011 tuve un 7%, en el 2012 tuve un 6%, en el 2013 tuve un 11%, en el 2014 tuve un 8% y en el 2015 tuve un 9%. Es decir, tuve los porcentajes de incobrable de los últimos 5 años. ¿Qué es lo que voy a decir si yo quiero hacer una previsión de incobrables de este ejercicio? Y aplicar regla de 3 simple. ¿Sí? Así nomás de simple. Si en los últimos 5 años fue el 10, el 11, el 8, el 5 y el 6% en cada uno de los años, es decir, que en los 5 años me sumó, no sé, el 23%, me sumó un 25%, en los últimos 5 años, 25 dividido 5, me está dando un promedio del 5% por año. Entonces, a este año le voy a aplicar un 5. Es decir, cuando hago un método objetivo, aplico una fórmula matemática ante una subjetividad. Ante una objetividad, perdón. Hago un promedio de estadística de los últimos años. Tengo cuál fue el promedio por año. Tengo la cantidad de años, bueno, hago un promedio. Si en los 5 años fue 25%, ¿cuánto va a ser por año? Y lo divido. Y ese porcentaje que tengo lo voy a aplicar a la cartera de clientes de este ejercicio. Y ahí voy a aplicar. Entonces, fíjense que los métodos para el cálculo de la previsión, como dice acá, es un análisis de saldo de cuentas más importante, y ahí se aplican métodos estadísticos. Aplicación de métodos matemáticos, un porcentaje sobre los saldos de las cuentas, o analizar los saldos de todas las cuentas, y ahí en este último caso es donde llegamos a los métodos subjetivos. Bueno, como dice acá, ¿cansados? Relajen que el próximo encuentro los vemos con inversiones. Bueno, chicos, no es un tema fácil. Ya los que la cursaron saben que no es un tema fácil, y más que nada lo que tenga que ver con las previsiones. ¿Dudas? Es sentarse y empezar a estudiar y a practicar. Les hago una consulta, porque ya estuve haciendo un cronograma de lo que nos falta de acá a fin de año, y nos van a faltar clases. Así que, ¿qué día tienen libre? ¿O qué día podríamos poner algunas clases adicionales? Yo viernes. ¿Los viernes? Y acá en el chat también que los viernes. ¿Les viene bien los viernes? Igualmente, por más que no puedan asistir todos, yo las clases las grabo y se las subo, o sea que si no pueden participar de una clase la van a ver después. Chicos, ¿el resto los viernes les viene bien?
Activen los micrófonos. Sí, profe, el viernes está bien por mí. Listo, ¿a qué hora? ¿A las 4? Sí, sí, no hay problema. Listo. Bueno, yo en cuanto pueda ir metiendo alguna clase en el medio, les voy avisando por aviso o por Instagram, y vamos a ir echando algunas clases más, porque si no, no vamos a llegar, ¿sí? Dale, te hago una pregunta, Vero. Sí. El martes que viene, que es el recuperatorio, ¿tenemos clase? Estén atentos. Yo creo que voy a hacer las dos cosas a la vez. Porque no son muchos los que tienen que recuperar, y perder una clase por 4 o 5 chicos nada más, más vale me pongo una computadora a la par y voy viendo las cámaras y voy dando clases. Así que les aviso por Instagram. Dale. O les pongo un aviso en el foro. Listo. Bueno, chicos, entonces, en principio nos vemos el martes que viene. A ver, acá me habían contestado en viernes, sí, Vero, perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces nos vemos el martes. Hasta luego. Buen fin de... Gracias. Hasta luego. Chao, gracias.